Buenos días, querida familia hispana, nuestros hermanos y hermanas. Aquí estoy, Pastor Neri, el día 2 de mayo de 2020 para darles un resumen de lo que leímos con los pastores a lo largo de la semana. Voy a dar un resumen de Hechos de 11 hasta el 15 y además para concluir haré la lectura del capítulo 16 del libro de Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles de Jesús. En el capítulo 11 nosotros vimos que después de la conversión de Cornelio hubo una cierta insatisfacción por parte de los judíos que componían la iglesia en Jerusalén, porque ellos tenían como una tradición que uno que era judío no podría entrar en la casa de un gentil, y como Pedro había hecho cuando fue a predicar a Cornelio. Bien, Pedro básicamente se limitó en contar los hechos que ocurrieron de cómo el Señor mismo lo había comisionado a ir a la casa de Cornelio y como Cornelio mismo había tenido una visión de ángeles que había entonces determinado que debería llamar a Pedro en la ciudad de Jope. Y Pedro cuenta cómo mal había empezado a describir el plan del Evangelio, que el Espíritu Santo de Dios, de la misma manera que cayó sobre ellos inicialmente el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre aquellos gentiles y hizo con que todos se arrepintieran de sus pecados y se convirtieron al Señor Jesús. La iglesia, al oír este depoimento, se quedó muy contenta, muy feliz, y entonces el problema se dispersó. Bien, mientras tanto, nosotros vimos también que los creyentes que habían sido perseguidos en Jerusalén después de la muerte de Esteban, se fueron huyendo hacia el norte del país y siempre predicando la palabra, pero solamente a los judíos. Unos hicieron diferente. Seguían, a medida que seguían hacia el norte, ellos empezaron a predicar a los griegos gentiles. Y la mano del Señor estaba con ellos, hermanos, y muchos creyeron y se convirtieron al Señor. Entonces ahora ellos están en una ciudad ya en territorio de Siria, en el extremo norte de Israel, y ahí se forma entonces esa linda iglesia en la ciudad de Antioquía. La iglesia en Jerusalén, al saber de esto, envía para allá a Bernabé. Y Bernabé llega y se queda maravillado con la obra del Señor, y él sale para buscar a Pablo para dirigir la iglesia juntamente con ellos. Y así lo hicieron por un periodo de un año. En esta iglesia fueron los discípulos de Jesús por la primera vez llamados cristianos. Muy bien. Después de ese tiempo, de cerca de un año, hubo una profecía de que habría una gran hambre en todo el mundo durante el imperio de Claudius, el emperador romano. Y entonces el Espíritu de Dios orientó a la iglesia que levantaron una ofrenda para los hermanos pobres que vivían en Jerusalén, y la dieron, la confiaron para que Bernabé y Saulo la llevaran a Jerusalén. Barnabé y Saulo se van y van a reaparecer en el final del capítulo 12, regresando a Antioquía, trayendo con ellos a Juan Marcos, sobre el cual voy a hablar un poco más adelante. Mientras tanto, hermanos, en Jerusalén el rey Herodes, por pura perversidad, hizo arrestar a algunos cristianos y ordenó que mataran a la espada a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto complacía a los judíos, Herodes hizo arrestar también a Pedro alrededor del tiempo de la Pascua. La iglesia oró por Pedro y Dios lo libró milagrosamente a través de un ángel, sacándolo de la prisión. Pedro entonces, él sale como que sin saber bien lo que estaba ocurriendo, y él se encuentra con el pueblo de Dios reunido en oración en la casa de María, la mamá de Juan Marcos. Les contó cómo fue que el Señor lo había liberado, pidió que avisaran a Santiago, el medio hermano de Jesús, líder de la iglesia de Jerusalén,
y entonces él se va para otro lugar. A partir de entonces, la persona de Pedro no se menciona en el libro de Hechos, excepto por su participación en el Concilio de Jerusalén en el capítulo 15. Ya vamos a hablar sobre esto. Sin entender lo que había sucedido, Herodes manda matar cruelmente a los guardias de la prisión. Luego fue a Cesarea, donde, debido a su arrogancia, un ángel del Señor lo golpeó y él murió comido de gusanos. Y la palabra del Señor continuó creciendo y extendiéndose maravillosamente. En el capítulo 13 nosotros vimos que en Antioquía, en la linda iglesia que allí nació, el Espíritu Santo ordenó al pueblo que enviara a Bernabé y a Saulo para lo que venimos a conocer como el primer viaje misionero. Y este será descrito en los capítulos 13 y 14. Este viaje duró aproximadamente 2 años, entre los años 44 y 45 después de Cristo, y Pablo probablemente tenía una edad alrededor de 40 años cuando empezó este viaje. Él con Bernabé y con Juan Marcos como asistente navegaron a la isla de Chipre desde Siria, donde se estaba, y la visitaron por entero, predicando el Evangelio en las sinagogas judías. Un incidente ocurrió un tanto traumático y cuando se encuentran con un falso profeta llamado Elimas o Bar Jesús, un ayudante de un líder de la isla llamado el procónsul Sergio Pablo. Este quería escuchar la palabra, pero el falso profeta trataba de desviarlo de la fe. Por esa razón, Dios usó a Pablo para castigar a Elimas con ceguera, y el procónsul creyó profundamente impresionado por las enseñanzas del Señor. Navegaron entonces desde la isla hacia el continente, a la altura de la Asia Menor, actual Turquía, pero Juan Marcos, posiblemente después de esa situación así traumática que ocurrió en Chipre, él prefiere regresar a Jerusalén. En una región llamada Pisidia había otra ciudad por nombre Antioquía, donde los discípulos fueron invitados a dar un mensaje de aliento a los judíos y gentiles que estaban allí. Pablo predicó y muchos judíos y gentiles piadosos se convirtieron y se les instó a continuar en la gracia de Dios. El sábado siguiente, una semana después, casi toda la ciudad llegó a escuchar el mensaje, pero cuando los judíos vieron la multitud, se llenaron de envidia, blasfemaron y contradecían lo que dijo Pablo. En vista de esto, Pablo y Bernabé les recordaron que Dios les había ordenado que les anunciaran la palabra principalmente a ellos, judíos. Sin embargo, debido a que lo rechazaron, Pablo dijo que se volverían para los gentiles. Los gentiles se regocijaron mucho y la palabra de Dios se extendió. Los judíos siguieron con más persecuciones, expulsaron a Bernabé y Pablo de allí y los dos se fueron llenos de alegría del Espíritu Santo. El capítulo 14 nos demuestra cómo que continuando su viaje llegaron a Iconio, donde hablaban en una sinagoga judía, como antes habían hecho. Una gran multitud creyó, pero los discípulos incrédulos los judíos incrédulos movieron una persecución contra los discípulos. Bernabé y Pablo permanecieron allí por mucho tiempo, predicando valientemente acerca del Señor, quien confirmó el mensaje de su gracia, realizando milagres, señales y prodigios a manos de sus siervos. Los judíos hicieron una conspiración para matarlos y apedrearlos, y los discípulos huyeron de la región y hasta Listra y Derbe, donde continuaron predicando el Evangelio. En Listra, Pablo cura a un hombre paralítico desde su nacimiento, y al verlos, muchos, por cuenta de serem personas muy supersticiosas y creyentes en leyendas, ellos querían hacer sacrificios a Bernabé y a Pablo, porque pensaban que eran dioses griegos.
pero Pablo los disuadió, explicando que eran hombres comunes y exhortaron a la gente a abandonar la idolatría. Algunos judíos incrédulos llegaron de Antioquía e Iconio, cambiaron el estado de ánimo de la multitud y apedrearon a Pablo, arrastrándolo de la ciudad como si hubiera muerto. Pero Pablo se levantó, regresó a la ciudad y al día siguiente se fueron a Derbe. En Derbe hicieron muchos discípulos. Qué cosa linda. Cumplimiento de la palabra del Señor en Hechos 1:8, cuando Él dice que vendría sobre ellos, sus discípulos, del Espíritu Santo, y serían llenos del poder y irían predicando la palabra del Señor como testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y así fue que nosotros estamos viendo. A donde van, predican en el poder del Espíritu Santo y muchos se convierten y se tornan discípulos de Jesús. Regresaron entonces, camino inverso, a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y alentándolos a permanecer en la fe, incluso si llegara una persecución. Designaron pastores en cada iglesia y los comisionaron al Señor. Todavía predicaron en Perge y regresaron a la iglesia en Antioquía, en Siria, donde informaron todo lo que Dios había hecho a través de ellos, abriendo la puerta de la fe a los gentiles. La palabra nos dice que Barnabé y Pablo se quedaron en la iglesia de Antioquía durante mucho tiempo con los discípulos. Algunos comentaristas piensan que Pablo y Bernabé llegaron de su primer viaje misionero el año 47 y que lo que se narra en el capítulo 15, que vamos a ver ahora, probablemente ocurrió 2 años después, el año 49. Y así nos dice el capítulo 15. La iglesia en paz, viviendo en perfecta armonía, pero algunos judíos vinieron desde Jerusalén a Antioquía y comenzaron a enseñar a los hermanos de la iglesia que si no adhieran a las leyes y costumbres judaicos, no podrían salvarse. Pablo y Bernabé tuvieron una disputa con ellos y fueron asignados a ir a Jerusalén para discutir este asunto con los apóstoles que allá estaban. En la reunión, formado un concilio, el apóstol Pedro y apóstol Santiago, el medio hermano de Jesús, líder de la iglesia de Jerusalén, expresaron su opinión de que la pureza de la doctrina de la salvación por la gracia a través de la fe debe enfatizarse siempre entre los gentiles y que no deben someter a los nuevos convertidos a ningún yugo de leyes o costumbres. En este concilio se escribió una carta para ser transmitida a los creyentes gentiles, diciendo que deberían abstenerse de la comida sacrificada a los ídolos, de la carne de animales y sangres sofocados, así como de la inmoralidad sexual, cosas que se han predicado en las sinagogas judías desde los tiempos de Moisés. 2 líderes de la iglesia de Jerusalén, Judas Barsabás y Silas, fueron elegidos para acompañar a Pablo y a Bernabé hacia Antioquía y poder dar entonces un testimonio verbal del contenido de la carta dirigida a las iglesias de los gentiles, que sería llevada por Bernabé y Pablo. Todos los hermanos de Antioquía estaban muy contentos con los términos de la carta y con el mensaje de aliento y fortaleza que les predicaron los hermanos Judas Barsabás y Silas, que eran profetas del Señor en Jerusalén. Algún tiempo después, Judas Barsabás regresó a Jerusalén, pero Silas decidió quedarse en Antioquía con Pablo y Bernabé, quienes, junto con muchos otros, enseñaron y predicaron la palabra del Señor. Después de un tiempo, Pablo llamó a Bernabé para que volviera a visitar todas las iglesias que habían sido fundadas en el primer viaje misionero.
pero no pudieron ponerse de acuerdo sobre Juan Marcos, si habrían de llevarlos o no. El desacuerdo fue tan grave que causó una separación entre ellos. Bernabé tomó a Juan Marcos y navegó a Chipre, pero Pablo eligió a Silas y se fue por tierra, pasando por Siria y Cilicia, fortaleciendo las iglesias. Este entonces es el empezar del segundo viaje misionero de Pablo, que según los estudiosos comenzó en el año 49 y terminó el año 51, y este viaje entonces se describirá en la lectura de Hechos 16, que voy a hacer ahora, 17 y capítulo 18, versículos de 1 a 22. Hechos capítulo 16. Pablo siguió su viaje y llegó a los pueblos de Derbe y de Listra. Allí vivía un joven llamado Timoteo, que era seguidor de Jesús. La madre de Timoteo era una judía cristiana y su padre era griego. Los miembros de la iglesia en Listra y en Iconio hablaban muy bien de Timoteo. Por eso, Pablo quiso que Timoteo los acompañara en su viaje. Pero como todos los judíos de esos lugares sabían que el padre de Timoteo era griego, Pablo llevó a Timoteo para que los circuncidaran. Pablo y sus compañeros continuaron el viaje. En todos los pueblos por donde pasaban, informaban a los seguidores de Jesús de lo que se había decidido en el concilio de Jerusalén. Los miembros de las iglesias de todos estos lugares confiaban cada vez más en Jesús y cada día más personas se unían a ellos. Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces viajaron por la región de Frigia y Galacia y llegaron a la frontera con la región de Misia. Luego intentaron pasar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús tampoco les permitió hacerlo. Entonces siguieron su viaje por la región de Misia y llegaron al puerto de Troade. Al caer la noche, Pablo tuvo allí una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que le rogaba: por favor, venga usted a Macedonia y ayúdenos. Cuando Pablo vio esto, todos nos preparamos de inmediato para viajar a la región de Macedonia. Estábamos seguros de que Dios nos ordenaba ir a este lugar para anunciar las buenas noticias a la gente que allí vivía. Si usted percibiera, los verbos ahora son todos en el plural. ¿Por qué razón? Porque el escritor Lucas se añade al grupo misionero y siempre va a se referir como nosotros, no más como ellos. Salimos de Troade en barco y fuimos directamente a la isla de Samotracia. Al día siguiente fuimos al puerto de Neápolis y de allí a la ciudad de Filipos. Esta era una ciudad más importante de la región de Macedonia y también una colonia de Roma. En Filipos nos quedamos durante algunos días. Un sábado fuimos a la orilla del río, en las afueras de la ciudad. Pensábamos que por allí se reunían los judíos para orar. Al llegar, nos sentamos y hablamos con las mujeres que se reunían en el lugar. Una de ellas que nos escuchaba se llamaba Lidia. Era de la ciudad de Tiatira. Vendía telas muy finas de color púrpura y honraba a Dios. El Señor hizo que Lidia pusiera mucha atención a Pablo, y cuando ella y toda su familia fueron bautizados, nos invitó con mucha insistencia a quedarnos en su casa, y así lo hicimos. Un día íbamos con Pablo al lugar de oración y en el camino nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu malo que le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esta manera,
los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. La muchacha nos seguía y le gritaba a la gente: estos hombres trabajan para Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. La muchacha hizo eso durante varios días hasta que Pablo no aguantó más y, muy enojado, le dijo al espíritu: en nombre del Señor Jesús te ordeno que salga de esta muchacha. Y al instante el espíritu salió de ella. Pero los dueños de la muchacha, al ver que se les había acabado la oportunidad de ganar más dinero, llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades en la plaza principal. Allí les dijeron a los jueces: estos judíos están causando problemas en nuestra ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos aceptar ni seguir. Mentiras. También la gente comenzó a atacar a Pablo y Silas, y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearon en la espalda. Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. Cerca de la medianoche, todavía, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas al Señor, gloria a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. De repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En este mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse, pero Pablo gritó: no te mates, todos estamos aquí. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y Silas, se arrodilló temblando de miedo. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero y con todos los que estaban en su casa. Después, cuando todavía era de noche, el carcelero llevó a Pablo y Silas a otro lugar y les lavó las heridas. Luego, Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. El carcelero los llevó de nuevo a su casa y les dio de comer. Él y su familia estaban muy felices de haber creído en Dios. Por la mañana, los jueces enviaron unos guardias a decirle al carcelero que dejara libres a Pablo y a Silas. El carcelero le dijo a Pablo: ya pueden irse tranquilos, pues los jueces me ordenaron dejarlos en libertad. Pero Pablo les dijo a los guardias: nosotros somos ciudadanos romanos. Los jueces ordenaron que nos golpearan delante de toda la gente de la ciudad y nos pusieron en la cárcel sin averiguar primero si éramos culpables o inocentes. Y ahora quieren que dejamos ir sin que digamos nada y sin que nadie se dé cuenta. Pues no nos iremos, que vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias fueron y les contaron todo esto a los jueces. Al oír los jueces que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, se asustaron mucho. Entonces fueron a disculparse con ellos. Los sacaron de la cárcel y les pidieron que salieran de la ciudad. En cuanto Pablo y Silas salieron de la cárcel, se fueron a la casa de Lidia. Allí vieron a los miembros de la iglesia y los animaron a seguir confiando en Jesús. Luego, Pablo y Silas se fueron de la ciudad. Y así termina el capítulo 16. Espero en la gracia de Dios estar con ustedes el lunes y nosotros vamos a seguir entonces con la lectura
de Hechos capítulo 17. Hermanos queridos, les deseo a todos un lindo domingo. Busquen estar en comunión con los hermanos, busquen oír la palabra del Señor a través de las transmisiones por YouTube y WhatsApp que vamos a hacer. No se aparten, busquen siempre, en primer lugar, el Señor y su justicia, y Él es que lo promete, y todas las demás cosas, nuestra necesidad, les serán suplidas, o sea, todo lo demás os serán añadidos. Muchas gracias por su atención. En el amor de Jesús, Pastor Neri.